urgencia, creo Y ahí estaba estaba. con los requisitos, les estaba contando que Ah, el en materia jefe de prohibida gabinete, requisito procedimental a posteriori, tiene que enviarlo dentro de 10 días. ¿A dónde? Lo tiene que enviar a una comisión bicameral permanente que tiene por finalidad dictaminar, digamos, sobre la validez jurídica del DNU, ¿no? Esa comisión tiene que emitir un dictamen y ese dictamen lo tiene que elevar al pleno de cada cámara. Y luego ambas cámaras lo tienen que tratar. La Constitución en el 99.3 dispone que una ley especial regulará el trámite, etcétera, etcétera. Bueno, esa ley se dictó varios años después, del 94, y es la ley 26.211. No, Esta ley, perdón, Pablo, 26.122. 26.122, perdón, alteré los números. En el 2006. Sí. Esta ley que regula la intervención de las cámaras para aprobar esta cuestión, contiene una solución harto criticable. Porque en definitiva, ¿qué dice esta ley? Desnaturalizando el texto constitucional, que tiene que pronunciarse las dos cámaras negativamente para que haya rechazo del DNU. ¿Esto qué significa? Que si una rechaza y la otra no rechaza, el DNU sigue vigente. Perdón, y por no rechaza no dice nada. No dice nada. O sea, una no. Con lo cual, si el Poder Ejecutivo maneja, por alguna razón, la mayoría de una Cámara, ya puede legislar por DNU todo su periodo sin tener ninguna dificultad. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo es una barbaridad. O sea, yo neutralizo la función del Congreso con manejar una sola Cámara. La lógica tendría que ser que las dos voluntades tienen que exteriorizarse, pero sí, no que las dos, pero con que uno lo rechace ya está. Quiere decir, porque el DNU está detrayendo una competencia del legislativo. Significa que si uno no está de acuerdo es porque nunca hubiera salido esa ley. Entonces, ¿cómo puede ser que con una sola voluntad de rechazo se pueda tener por válido el DNU? No es razonable. Pero esta es la solución que surge hoy de esta ley, la 26.122. Bueno, hay si se quiere, una exigencia más que hay que tener presente, que no está escrita en el 99.3, pero evidentemente está implícita y deriva, vamos a decir, de otros artículos de la Constitución, como el 28, y también de exigencias que están en las convenciones internacionales de protección de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Que la decisión que se adopte en el DNU tiene que ser razonable, tiene que haber una adecuada proporcionalidad entre la finalidad perseguida y las medidas prescriptas, digamos, en el DNU. Entonces, esto es clave y no menor, porque esto se vincula también con lo que la justicia va a hacer a posteriori. Emitido el DNU es susceptible de ser controlado judicialmente, controlado por los jueces. ¿Y qué es lo que el juez va a poder controlar? Lo primero que puede controlar, y sobre esto no hay discusión, es si se da el presupuesto habilitante. Es decir, ¿se da esa circunstancia, ese estado de necesidad? Si ustedes miran los fallos de la Corte, por ejemplo, uno de los fallos más emblemáticos, que es Luis Arsenio Peralta, el caso Peralta, que se trató de una emergencia económica en los años 90. Bueno, en Peralta lo que la Corte analiza es qué ocurría a nivel, vamos a decir, social, económico. Y la Corte dice, bueno, sí, el país estaba en una verdadera crisis, en un momento apoteótico. Y evidentemente había una situación de estado de necesidad que justificaba una respuesta de emergencia, de urgencia de este tenor. Entonces analiza la circunstancia habilitante. Después, ¿qué va a revisar el tribunal? Si se cumplió con el límite negativo, si el DNU no invadió materia penal, materia tributaria, electoral y de partidos políticos. Eso claramente el juez lo puede controlar. Y por último, ¿qué puede hacer un juez? El test de razonabilidad. Es decir, la relación entre medio elegido y fin perseguido, en cuanto a los tres test de razonabilidad que ya conocemos. El test de idoneidad, el test de necesidad y el test de proporcionalidad. Entonces, el test de razonabilidad es clave acá y apunta en definitiva a chequear por los jueces exigencias elementales del actuar estatal
máxime en una situación de emergencia. Fíjense que hace poquitos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración con motivo de la pandemia, el 9 de abril, que se llama COVID-19 y Derechos Humanos, los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Y allí, en uno de los párrafos de esta declaración, se dice que todas aquellas medidas que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos razonables, estrictamente necesarias y proporcionales. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué está planteando? Los 3 test de razonabilidad. Que sean razonables, que sean necesarias, que sean proporcionales, que sean idóneas, lo que está diciendo. Es lo que acabamos de decir. Y eso es lo que los jueces van a controlar. Eso es lo que los jueces pueden y deben controlar, y es lo que la jurisprudencia de la Corte nuestra también lo indica en diversos pronunciamientos. Hay que tener presente, otra cosa que no mencioné, aunque es obvia, que cuando se emite un DNU, el DNU no necesita para su validez la aprobación del Congreso. El DNU es inmediatamente operativo. Entra en vigencia, en función de lo que disponga la norma, a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial, o si no se dice nada, se da a los 8 días, porque juega el periodo vacatio legis. Normalmente no se espera esos 8 días, y si yo emito un DNU, tengo tanta urgencia que no puedo esperar esos 8 días. Entonces, desde su publicación, desde el día siguiente, etc. Pero no necesito la convalidación. La convalidación es un recaudo que viene a posteriori, pero no significa condicionar la vigencia, la eficacia a esa situación. Atenti eso. Por supuesto, siempre la publicación en el boletín. Una situación que es como un primo hermano de esto, y se vincula a la otra categoría reglamentaria normativa, es la del reglamento delegado. El delegado está regulado en el 76 de la Constitución. A diferencia del DNU, en el delegado no hay un acto de apropiación manu militari, digamos, del Ejecutivo de una materia, una competencia que apropia el Congreso. En la delegación es el Congreso el que a través de una ley va a habilitar al Poder Ejecutivo a dictar una norma reglamentaria que de alguna manera, digamos, va a integrar, va a completar esa ley. Y esa norma reglamentaria que se dicte va a tener, y que se fusiona con esa ley, termina teniendo el mismo valor y jerarquía normativa que el de la ley. Esa es la legislación delegada, que no es lo mismo que el decreto de ejecución. No es lo mismo el 76 que el 99.2. En el 76, como hoy le decía Diego, hay ejercicio de una facultad legislativa y el producto es una norma que tiene rango y jerarquía de ley y validez de ley. Como esto es así, y esto conlleva alterar la división de poderes, se da la regla que dijimos antes, que es la de la excepcionalidad. Y el 76 por eso plantea que esto es algo excepcional, que puede ser ejecutivo cuando se dan, vamos a decir, ciertas condiciones que el mismo 76 define muy claramente. 3 requisitos. 1. Tienen que tratarse de ciertas materias que la Constitución denomina materias determinadas de administración o de emergencia pública. 2. Que haya un plazo fijado para el ejercicio de la delegación. Y 3. Que la ley, vamos a decir, que habilita la ley delegante, defina lo que se llaman las bases de la delegación. Entonces, fíjense, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo el desarrollo, la regulación de ciertas materias, pero esa ley delegante no es una ley en blanco que le dice, facúltase al Poder Ejecutivo, por ejemplo, a regular los contratos civiles. No, de ninguna manera. O a regular tal... No. La ley le tiene que regular todo lo necesario y establecer pautas dentro de las cuales el Poder Ejecutivo podrá moverse para definir ciertas, vamos a decir, ciertas cuestiones que no quedaron dentro del marco de la ley. Pero no una amplitud, no puede haber una delegación en blanco. Eso es inconstitucional. 2. La ley tiene que fijar un plazo. La delegación no es ilimitada en el tiempo, sino que hasta que ocurra tal hecho, por 2 años, por 3 años, es decir, tiene que haber un límite temporal. Y en tercer lugar, no son cualquier tipo de materias, sino que son
materias determinadas de administración o de emergencia pública. La verdad que esta regulación es muy poco clara, ha dado lugar a una gran discusión doctrinaria, con opiniones diversas, porque ¿qué son materias de administración? ¿Qué es esto? Si son materias de administración, parece que son materias administrativas. ¿Cómo el Congreso le delega esto? Bueno, ya han pasado bastantes años de esto, pero digamos que un sector importante de la doctrina entendió que el Congreso, dentro de las facultades que tiene legislativas, el 75 lo habilita a legislar sobre ciertos temas que conllevan a temas que conciernen, digamos, a actividades administrativas, ¿no? Y que eso podría ser interpretado como materia de administración. Pero bueno, para hacerla corta esta, y no volverlos locos con toda la discusión. ¿Cómo terminó esta película? El Congreso ha dictado leyes en las cuales ha definido qué se entiende por materia de administración. Entonces hay como un catálogo de temas donde el Congreso dice, estas son las materias de administración sobre las cuales puede producirse una delegación legislativa. Ahora, esa delegación legislativa tiene también otros recaudos, porque el Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete, tiene que elevar este decreto delegado al Congreso para que haya un pronunciamiento de las cámaras aprobándolo o rechazándolo. También, ¿desde cuándo rige? Desde que se publica en el boletín oficial. Nunca necesito la aprobación del Congreso. Esa emisión posterior, esa elevación posterior, es a los fines de su control. Por otro lado, puede haber subdelegaciones, es decir, el Congreso le delega al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede, a su vez, esa competencia transferírsela a otro inferior. En general se interpreta que no, que la regla debe ser que no. Aunque hay decisiones jurisprudenciales que han dicho que sí, en la medida en que la ley delegante habilite la subdelegación. ¿Se entiende? Bueno, ¿se pueden efectuar delegaciones en materia tributaria? Bueno, es toda una discusión, porque la regla en materia tributaria es la de reserva férrea de ley, ¿no? O sea, en que en materia tributaria legisla, ¿quién es? Como regla el legislador. Pero se han efectuado vamos a decir, se viene tolerando cierto tipo de delegación en materia tributaria para cuestiones muy puntuales, cuando la ley delegante define lo que se llama el estándar, el inteligible, cuando la ley delegante define las bases de la delegación y encorseta, achica muy grandemente lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, por ejemplo, fijándole bandas. Por ejemplo, esto ocurre con alícuotas impositivas. Las leyes delegantes, en materia impositiva, es común que le digan que faculta al Poder Ejecutivo para definir si tal impuesto, si la alícuota de tal impuesto va a ser, qué sé yo, entre 10 y 15. Entonces yo le pongo una banda, un piso de 10 y un tope de 15, pero no le digo, facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el porcentual. No, le digo, entre esto y esto se puede. Hacer lo que usted quiera no puede. ¿Me siguen la diferencia? Entonces, esto es algo sobre lo cual hay que manejarse con mucho cuidado. Y hay un fallo de corte que recomiendo que miren. Hay muchos, ¿no? Pero hay uno post reforma del 94, en el 2008, en el cual perfila cómo hay que interpretar, cómo hay que entender el 76, de cara también al 99.3, que es el caso que se llama Colegio Público de Abogados de Capital Federal contra Estado Nacional, el 4 de noviembre del 2008. Les recomiendo que lean esto porque allí van a encontrar las exigencias, de cómo hay que interpretarlo, cómo juega el 76 de cara al 99.3, etcétera, etcétera. Esta delegación no hay que confundirla con los reglamentos de ejecución, que son los que están en el 99.2 y que existieron siempre en nuestra Constitución, porque en el texto original del 53 ya estaban dentro de las facultades del Poder Ejecutivo en el viejo 86.2. El 86.2, hoy 99.2, es una norma que no proviene del derecho norteamericano. La Constitución argentina tiene una fuerte impronta, ¿no? Ha tenido como una de sus fuentes, ustedes saben, más importante, la Constitución de Estados Unidos, pero en esto no. En esto, Alberdi se inspira en la Constitución chilena del 33, que toma esto, creo que yo algún momento lo había dicho, de la Constitución española de Cádiz de 1812. Bueno, entonces, el de ejecución es simplemente un reglamento
que emite el Poder Ejecutivo, que no tiene rango de ley, que lo emite para integrar ciertos detalles, pormenores, para facilitar la ejecución de una ley, pero sobre materias que no le han delegado, son materias, digamos, es una competencia propia, natural, perdón, que tiene el Ejecutivo para facilitar la ejecución de una ley, y no puede hacerlo sobre cualquier materia. Normalmente son materias que la administración va a aplicar, en las que ella va a ser autoridad de aplicación. No, por ejemplo, no podría nunca, por un reglamento de ejecución, reglamentar el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, porque no son materias que la administración per se aplique, tienen otros destinatarios. Entonces, no podemos confundirlos. A veces se incurre en a veces no es fácil distinguirlos. En rigor, el Poder Ejecutivo, cuando hace uso de una competencia reglamentaria, tiene que indicar siempre en base a qué fuente está normando. Bajo 99.3, bajo 76, bajo 99.2, ¿bajo qué? Si es bajo 76, tiene que identificar la ley delegante. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que el Ejecutivo dice que en virtud de la delegación dada por tal ley yo hago tal cosa. Y cuando uno va a ver la ley no existe la delegación. O la delegación es antijurídica. ¿Por qué? Porque la ley no define las bases, porque la ley no tiene plazo, porque está todo mal hecho, en definitiva. Entonces, sobre esto hay que ser muy cuidadoso y muy preciso. Hoy en día, con motivo de la pandemia, lo que estamos viendo es que el Ejecutivo está echando mano a todas estas competencias. Y nos encontramos a veces con normas en las cuales el Ejecutivo dice, bueno, este reglamento, este decreto lo dicto en virtud del 99.3, en virtud de la delegación que me da, por ejemplo, la ley de emergencia que se aprobó en diciembre del año pasado, y en virtud del 99.2. Y llega un momento que uno no sabe en base a qué es esto. ¿De qué tipo de norma estamos hablando? Y a veces se lo hace también para encubrir una realidad, que no existe la facultad para dictarlo, porque no hay delegación, porque no hay nada. Bueno, esto en un momento ha sido descalificado en fallos de la Corte, diciendo, no, usted tiene que ser claro y definir en base a qué competencia. No puede, si no es por una, es por otra, si no es por aquella, esto no es. El juego de las fuentes, ¿no? A ver, fuentes normativas, en alguna la invoco. Así no funciona esto. Eso es una alteración del sistema de producción de normativa y de división de poderes. Y hay que ser muy preciso. Por otro lado, como no son lo mismo los reglamentos que tienen categoría y rango de ley, DNU y delegados, con los de ejecución, es que la forma de impugnarlos es distinta. Los que tienen rango y jerarquía de ley, cuando uno los tiene que impugnar en sede administrativa y judicial, los tiene que impugnar del mismo modo que impugna una ley. Por ejemplo, si yo digo que un DNU es inconstitucional, tendré que iniciar una acción judicial de inconstitucionalidad, una declarativa de inconstitucionalidad. En cambio, si yo tengo que impugnar un reglamento común y corriente, tengo otros caminos, los van a estudiar en Administrativo 2. Tengo una vía especial de impugnación en sede administrativa que hay que usarla obligatoriamente. Después hay una acción judicial anulatoria especial. Es decir, hay otras formas de controvertir en sede administrativa y judicial cada uno de estos caminos. Sus rangos normativos son distintos. DNU y delegados en pie de igualdad con la ley. El de ejecución infralegal, abajo. ¿Está claro? Entonces, sobre este tema hay que ser cuidadoso, no es un tema menor, es un tema fundamental. Insisto, basta ver lo que nos está pasando hoy en día. Abramos las páginas web de oficiales, el boletín oficial Nación, Provincia, y vamos a ver la cantidad de reglamentos que se están dictando, particularmente a nivel federal y DNU. ¿Y por qué DNU? Porque se necesita emitir regulaciones sobre materias que son propias del Congreso. Pensemos, por ejemplo, cuando se dispone una restricción tan grave a los derechos de todos nosotros como es, señores, se tiene que quedar en su casa por X cantidad de tiempo. Limitar el derecho a circular, con todo lo que esto implica. No se puede trabajar, otro derecho que se restringe. Bueno, ¿quién tiene que hacer esto? El Congreso, obvio. El único que puede restringir derechos. Pero el Congreso no está, no funciona. Está en cuarentena también, ahora parece que va a arrancar. Bueno, entonces, el único que lo puede hacer es ¿quién? El Ejecutivo, pero ¿cómo? Con un DNU. Por eso dictó un DNU. Después se adoptan otras medidas muy importantes. Bueno, como esto va a generar un impacto económico tremendo, entre otras cosas se dispone, mire, las empresas no pueden despedir personal,
Despedir personal es una materia, despidos. ¿De quién lo tiene que legislar? El Congreso, 7512, la materia laboral. Bueno, pero el Congreso no funciona. Entonces, todo el tema de regulación, suspensiones, ¿quién lo va a hacer? Por un DNU. Bueno, no quiero que la gente que alquila un inmueble tenga problema con el alquiler. Por ejemplo, ¿qué pasa si se le vence el alquiler en el medio hora de la pandemia? ¿Qué pasa si tiene que sentarse a negociar precios? Para colmo en el medio de una inflación galopante. Entonces, ¿qué dicen? Miren, se suspenden los juicios de desalojo. Ah, otra limitación, una materia que está propia dentro del derecho común. No está el Congreso, lo hago yo, y lo dice por un DNU. Se congelan las cuotas de los créditos hipotecarios que se vinculen a créditos para vivienda, cuando es vivienda única. ¿Quién lo dice ahora? Un DNU, porque es materia del Congreso. Entonces, nos encontramos con un sinnúmero de medidas que el Poder Ejecutivo está emitiendo, está dictando en base a una competencia que es propia del Congreso y que como no está el Congreso, lo tiene que hacer el DNU, por DNU. Pero fíjense, ¿qué se está esperando que ocurra? Porque en esta pandemia, en esta crisis y con esta gran recesión que hay y parate, es que la gente no puede pagar los impuestos porque no tiene plata. Pero pagar impuestos o no pagar impuestos es una materia tributaria. Y si yo quiero imponer, por ejemplo, una moratoria impositiva, ¿qué necesito? Una ley. Entonces, el comentario generalizado es que una de las primeras normas que aprobaría el Congreso cuando entre a sesionar en pocos días va a ser una moratoria impositiva, bueno, para todo, digamos, todas las personas, empresas que están hoy tan castigadas por la pandemia, que no pueden, obviamente, funcionar y por tanto no tienen flujos económicos para pagar. Pero ¿por qué no lo hace el Poder Ejecutivo? Que incluso alguno diría, mire, políticamente hasta se lleva, ¿no? Una estrellita, mire, porque la gente lo va a ver, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el 99.3 que dice, no puede legislar en materia tributaria. Las regulaciones tributarias que hemos visto hasta ahora, algunas que han salido, las ha hecho la FIP bajo facultades que tiene por normas que la habilitan, pero porque hay una ley previa que la respalda. Pero nadie podría regular en materia tributaria, dar exenciones o moratorias, si no lo hace el legislador. Por eso hasta ahora eso no ha ocurrido, eso lo tiene que hacer el Congreso. Y eso es lo que se supone que va a ocurrir. El impuesto dichoso que se está diciendo, han escuchado, un impuesto, lo llaman algunos patriótico, etcétera, etcétera, a grandes riquezas. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Quién lo tiene que hacer? El Congreso. O sea, ni para beneficiarme, ni para, vamos a decir, castigarme patrimonialmente, si es un impuesto, lo puede hacer el Ejecutivo. Lo tiene que hacer el Congreso. Ese es un límite de los que hablamos antes. ¿Correcto? Bueno, entonces, estamos hablando de un tema no menor. Estamos hablando de un tema hiper importante en nuestro derecho, en el hoy, y yo diría en nuestra historia de las últimas décadas. Máxima que vivimos de crisis en crisis, de emergencia en emergencia, y este tipo de instrumentos o categorías normativas son las clásicas a las que se arremete en estos momentos de excepción. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si la hay, adelante. El fallo que mencionó Pablo está entre el material que está subido en Cátedras Virtuales. Sí, está, exacto. Peralta también, que mencionó Pablo. Peralta es uno de los fallos icónicos en la materia, ¿no? Pero es Peralta es la gran crisis de finales de los 80, principios de los 90, la hiper de aquel entonces, y lo que se cuestiona ahí por una persona, un ahorrista, una vez más, ahorristas que de alguna manera es como que le destruyen su ahorro en un banco, ¿no? Es tomado, la plata que usted tenía ya no la tiene más, sus billetes se transformaron otra vez más en un título, te lo cambio por un título de deuda que al principio no vale nada, va a valer, bueno, obviamente con el paso del tiempo, y el señor controvierte esa medida. ¿Qué controvierte? Un DNU del Poder Ejecutivo, el decreto 36 para el 90. Bueno, entonces ahí la Corte desarrolla temas importantísimos. Uno, un tema procesal y constitucional, es el amparo. Habilita el amparo para este tipo de medidas, se hace todo un desarrollo sobre el amparo como vía para analizar, incluso para efectuar y analizar el test de constitucionalidad, que en ese momento se controvertía todo esto. Dos, el tema del poder de policía de la emergencia, porque se entiende que es ejercicio esto de un poder de policía
para paliar situaciones de emergencia, entonces y da las pautas. ¿Cuándo el Estado puede hacer uso de este poder de policía de emergencia, que es un poder supresor, aniquilador, restrictivo de derechos? Bueno, cuando se dan, dice toda una serie de condiciones. Y después se analiza aquí algo que para ese entonces no era algo tan común, que es esto de que el Poder Ejecutivo puede echar mano a DNU, que en aquel momento no existían en la Constitución. Entonces, ¿cómo? ¿Son válidos? ¿Son inválidos? Y la Corte termina diciendo, sí, mire, es algo excepcional, son tolerables en ciertas circunstancias, bueno, y define los perfiles del DNU, y va a decir algo más. Porque lo que pasó con ese caso, con ese DNU, es que el Congreso, a pesar de que el Poder Ejecutivo había enviado el DNU para la convalidación legislativa, nunca se había pronunciado. Pasaban los años, el Congreso no se pronunció. Y la Corte desarrolla allí la tesis de que la convalidación podía ser no solo expresa, sino también tácita. Cuando, a pesar de que el Congreso está en pleno conocimiento, porque han pasado mucho tiempo, años, no hubo una conducta de rechazo, ¿no? Esa aquiescencia silenciosa implicó un sí. Esto ya había sido desarrollado también por la doctrina. Ya, por ejemplo, en la obra de Marienhof estaba esto explicitado. Y ya antes había dicho algo parecido, de convalidación implícita, en una causa que se llamó Porceli, otra emergencia, en la época, en los 80, en la época de Alfonsín. Bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero tuvimos un cambio de signo monetario, también una gran crisis inflacionaria, y abandonamos el peso y pasamos al austral. ¿Y eso cómo se hizo? Ese cambio de moneda, bueno, con toda otra serie de medidas, ¿no? De shock antiinflacionario. A través de un decreto, a través del decreto 1090 del 86, 1085 del 86, que fue un DNU. Y bueno, y nuevamente el Congreso nunca se pronunció. Y entonces alguien lo impugnó. ¿Y qué dijo la Corte? Miren, quedó implícitamente convalidado porque el Congreso, cuando aprobó el presupuesto del año siguiente, ¿cómo lo aprobó? Todo en australes. O sea, no dijo expresamente el decreto es válido, pero como aprobó todo el presupuesto en australes y el decreto había cambiado el signo monetario, implícitamente el Congreso lo convalidó. En Peralta el tema era peor, porque no había hecho nada el Congreso. Entonces, el primer caso es convalidación implícita. De una ley derivo que hay algún grado de convalidación. Y en el otro es, bueno, aún el silencio en ciertos casos puede ser válido. ¿Qué pasa? Viene la Constitución reformada del 94 y en rigor lo que dice es que la voluntad de ambas cámaras no se presume por silencio, sino que tiene que ser expresa. Por eso es que la ley 26.122 tendría que haber legislado de una manera distinta, ¿no? Esto de que, bueno, con que si una se calla basta y con eso está vivo. No, tendría que haber dicho, las dos tienen que pronunciarse, no basta una. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ese es el gran cuestionamiento que se le hace a la ley 26.122. Bueno, no sé si hay alguna duda. Yo agrego una cuestión. Además de Peralta que mencionaba Pablo, también ahí tienen cargado en cátedras virtuales algún fallo más reciente de consumidores argentinos, que por ahí es un fallo un poco del 2010, que es un poco más reciente, que digamos es post reforma constitucional, como otro fallo que pueden ver también de DNU. No sé si, y ahí sí, dudas, preguntas, con eso ya, si no, estaríamos, ¿no, Pablo? Sí, exacto. Yo quisiera saber cuánta implicancia tiene el control judicial en los decretos de necesidad de urgencia, en el sentido de que son excepcionales, o sea, demasiado, y por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, todos los DNU que se dictaron ya tienen efectos inmediatos. Entonces, ¿qué efecto tendría o qué variaría el control judicial con la tardanza de la justicia? O sea, en el tiempo de resolver. Sí, está claro, está bien, está buena la pregunta. Lo que pasa es que los DNU, a ver, hay distintos tipos de decisiones involucradas dentro de un DNU. Por supuesto, si alguien quiere controvertir, mire, a mí me dejaron guardado, no sé, 40, 50 días y ya, eso no, como usted dice, el hecho está consumado, nadie le devuelve los 50 días guardados. Pero hay otras decisiones que sí pueden ser controvertidas porque al amparo de estos decretos se han consolidado, se han desarrollado, generado distintas situaciones jurídicas, relaciones jurídicas. Imagínense, en materia de alquileres, alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo? A mí me están congelando, a mí me obligan a que ocurra esta situación, a tener que bancarme que este tipo a mí no me pague, si a mí no me paga yo tengo un perjuicio. Bueno, muchas cuestiones que se han generado
a raíz de estos DNU no agotan su efecto en ese preciso momento, sino que continúan produciendo efectos jurídicos. Entonces, frente a todo eso, uno puede controvertir el DNU. A eso estamos enseñando. Por ejemplo, o alguien que pretende decir, un viajero, a mí, por otro ejemplo, por DNU se cerraron las fronteras. Por DNU se estableció que la gente que quedó afuera, vieron, del país, no puede venir, y no va a poder venir hasta no sabe cuándo. Bueno, alguien podría decir, bueno, esto a mí me está generando un daño patrimonial muy grande, porque yo me quedé afuera, no tengo plata, bueno, todo lo que le puede pasar, imagínense, a un viajero en el exterior en este momento, ¿no? Donde no creo que esté muy feliz descorchando champán en una playa, ni mucho menos. Bueno, muy bien. Entonces, el cierre de frontera por DNU fue inconstitucional, violó el derecho a la libre circulación. Bueno, supongamos que alguien lo diga, que alguien lo plantee, y que algún juez crea que es correcto. No digo que sea así, pero digo que, bueno, usted puede impugnarlo, y por ahí logra que alguien le diga, efectivamente, tiene razón, estuvo mal, fue irrazonable. Porque alguien puede hacer un control de razonabilidad, entender que la medida no era razonable. Claro, perfecto. Eso puede ocurrir. Más allá de los efectos inmediatos, como que puede tener consecuencias a lo largo después de producir igualmente. Bien, gracias. Sí. Consecuencias generalmente de tipo patrimoniales, muchas de ellas, ¿no? Creo que hubo un abogado, creo que hubo un abogado que presentó un amparo porque, consideraba que se había afectado su derecho a la circulación y la Corte lo rechazó. Hubo varios de gente que convirtió el derecho a la libre circulación y en general todos fueron rechazados. Hubo otros, no solo con la libre circulación, sino con el tema del cierre de fronteras, de gente que quería salir o gente que quería volver al exterior con las fronteras cerradas. Incluso hubo abogados que también promovieron un amparo para poder trabajar. Sí, por lo menos en mi Senado. Sí. Pero eso está. Eso va a nivel provincial, y eso, vamos a decir, dentro del curso natural de los acontecimientos se ha ido de alguna manera cambiando y ha ido encontrando una suerte de salida, porque provincia está en un proceso de reanudación de la actividad judicial. El 29 pasado arrancó hacia adentro de los tribunales la reanudación de los plazos para que dicten sentencias, etcétera, etcétera, y a partir de mañana, 6, se reanudan, digamos, todos los plazos para las partes. Lo único que en provincia no se puede hacer, en principio, es iniciar juicios nuevos, porque el problema es que si usted inicia un juicio nuevo... Salvo prescripción, creo que era. Sí, salvo prescripción o procesos urgentes. Sí. Pero usted tiene un problema, luego tiene que notificar la demanda, y notificar la demanda no lo puede hacer porque es una cuestión que requiere presencia física. Requiere un oficial que vaya a golpearle la puerta, requiere decir, y hoy está vedado por la imposibilidad de circular incluso. Entonces hoy sí, Diego, ¿ibas a decir algo? No, eso sí. Entonces, hoy está esa restricción, pero digamos que sí, toda esa cuestión, y ya todos los colegios de abogados venían trabajando en esto. Sí. Ahí, inclusive en esa demanda que mencionan de que interpuso el abogado, la demanda no era no cuestionaba la constitucionalidad del DNU, sino que lo que apuntaba era con que era contra el comportamiento de la Corte, para que arbitrara a los medios para que, manteniendo el aislamiento que establecía el DNU, se habilitaran medios remotos de la justicia. Sí. Bien. Sí, hoy no estamos viendo, hoy hay que pensar que la justicia, la federal está en feria, como si fuera verano, ¿no? O sea, está en una feria, por tanto, no está funcionando, salvo el turno. La de provincia está funcionando, empezó a funcionar, arrancó, no es que esté 100%, pero arrancó, pero está todo muy parado, ¿no? Entonces, y estamos muy arriba del problema. Es muy probable que a medida que pase el tiempo empiecen a surgir impugnaciones, ¿no? Porque todo esto genera, imagínense, todo esto genera una serie enorme de afectados. Afectados me refiero económicamente, laboralmente. Entonces, todo eso va a generar seguramente. Quedan unos minutos, quedan segundos, Pablo. Sí, bueno. ¿Hay dudas? Digamos, si no dejamos acá, si no hay dudas, preguntas. Bueno, muy bien. Cuando